venga a su mente. ¿Qué es para ustedes restauración? Reconstruir. Muy bien. Sí, reconstruir algo que estaba mal. Destruido. Estaba destruido y lo vamos a arreglar. Arreglar. Ya, muy bien. Así. Restauración. ¿Qué entienden por restauración? Araceli. Restauración. Yo busco un concepto. Restauración, volver a su estado normal, algo. Segundo, reparar. Y tercero, resarcir. El pueblo de Israel, mis hermanas, el pueblo de Israel se comprometió en guardar el pacto. La primera generación, los que estuvieron en Horeb con Moisés, en el Éxodo, aquellos que salieron de la tierra de Egipto, ellos dijeron: te prometemos que nosotros vamos a seguirte fielmente y no te vamos a abandonar y vamos a cumplir todo lo que tú nos digas. El pueblo de Israel hizo un voto a la ligera. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: hoy, Señor, es el final? Hasta hoy te fallé, hasta hoy fui tibia, hasta hoy fui a la iglesia, pero estuve pensando en el almuerzo que voy a hacer, en la merienda que voy a hacer. Hasta hoy voy a ir a la célula porque la hermana me exige, me obliga, si no hasta que me llama. Hasta hoy, hermanas, voy a tener mi corazón frío. ¿Cuántas veces les hemos dicho eso al Señor? Eso es un voto a la ligera. El pueblo de Israel, la primera generación que hizo el pacto con el Señor en Horeb, en el monte Sinaí, hizo ese voto a la ligera. ¿Y qué pasó, mis hermanas? Estuvieron ¿cuántos años rodando por el desierto? 40 años. ¿Y saben lo que dice la historia? Que desde el lugar en donde estaban hasta la tierra de Canaán, que era la tierra prometida que el Señor les iba a dar, ¿saben cuántos días iban a demorar nada más en llegar? 40 días. Los que hoy han estudiado y han analizado la distancia y el recorrido caminando, el pueblo de Israel solo iba a tardar 40 días. ¿Desde dónde? Desde la salida del Éxodo, desde el pueblo de Egipto, ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida que el Señor les había jurado dar. En 40 días ellos iban a llegar. ¿Pero qué pasó? ¿Dios era malo? No. ¿Dios no les prometió? ¿Dios prometió y no cumplió? No. El pueblo de Israel, mis hermanas, les dio la espalda al Señor. Decidieron ir tras sus propios dioses, decidieron hacerse baales, se corrompieron, se mezclaron con naciones paganas, todo lo que el Señor les había dicho. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Estoy haciendo un recuento de la historia. ¿Qué pasó? Esa primera generación murió en el desierto y en el desierto nació una nueva generación. ¿Y quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? No esa generación, entró la nueva, aquellos con los que el Señor hizo el segundo pacto. El primer pacto lo hizo en Horeb. El segundo pacto con la nueva generación que se levantó de la tierra de Israel lo hizo en Moab. Y eso lo podemos encontrar en el Deuteronomio capítulo 28. ¿Por qué les hago el recuento de esto, mis hermanas? Porque, hermanas, como yo les decía cuando iniciamos, sirve muy poco conocer la historia de Israel. Muy poco sirve muy poco si es que yo no la obedezco, si es que yo no la pongo por obra. El pueblo de Israel tenía la ley. El Señor les dio Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos tenían la ley para que ellos la mediten, la lean y la obedezcan. Pero cada uno decidió su propio camino. En el capítulo número 30, porque yo les preguntaba a mis hermanas, ¿qué es la restauración? Porque el Señor a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, no a la primera que murió en el desierto, a la segunda, les prometió restaurarlos y bendecirlos si ellos se arrepentían. Entonces aquí hay una diferencia que debemos tener muy clara. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. No es lo mismo. ¿Saben quién? Dos ejemplos claros. En el Nuevo Testamento, ¿quién se arrepintió y quién sintió remordimiento? ¿Sí recuerdan? El que realmente se arrepintió. ¿Saben dónde está? Vamos a ver el ejemplo para tener un poquito más claro la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Dios nos llama a arrepentirnos, no a sentir solamente el remordimiento y quedarnos ahí. Mateo 27, de 3 al 5. ¿Qué dice? Mateo 27, del 3 al 5. ¿Alguien que me ayude leyendo? Mateo 27, del 3 al 5. Un ejemplo de remordimiento. Mateo 27, versículo 3 al 5. ¿Del 3 hasta el 5? Sí, sí. Entonces Judas, el que le había entregado
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Gracias. Ese es un ejemplo de un remordimiento. La versión La Reina Valera de 1960 y de 1977 dice, y sintió remordimiento. A él solamente le pesó la conciencia nada más. ¿Y cómo terminó el remordimiento? Y que él vaya y se ahorcara y se matara. Pero vamos a ver un claro ejemplo, por el contrario, de arrepentimiento. Para vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Arrepentimiento, Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54, dice, Pedro niega a Jesús, dice como título, y prendiéndolo se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, pero Pedro seguía de lejos. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y después de encender el fuego en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, cuando lo vio, ¿qué dijo? Este también estaba con Jesús, pero él lo negó. Vámonos al 61, al 60. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice, porque le seguían diciendo que él estaba con Jesús. Mientras él estaba todavía hablando, cantó un gallo. Entonces se volvió el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y lo miró fijamente a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Como le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Hermanas, si nosotros no hemos llorado amargamente por nuestro pecado, créanme que me ha pasado, solo es un simple remordimiento. Si nosotros no nos hemos postrado de rodillas, llorando y sintiendo dolor por el pecado que cometemos, por el pecado que estamos haciéndolo, a pesar de que el Señor ya nos ha mostrado que no está bien, y seguimos haciéndolo, hermanas, es un simple remordimiento. Pedro fue y lloró amargamente, no se fue a matar. Él lloró amargamente. ¿Saben por qué? Porque la mirada que Jesús puso sobre él no fue, te dije, tú me ibas a traicionar, te lo dije. No, fue la mirada, hermanas, que hoy nosotros debemos ponerle al perdido. Una mirada de amor y de misericordia, porque el Señor escudriña los corazones. Y así como nosotros hemos sido perdonados, mis hermanas, nosotros tenemos que perdonar. Entonces, hermanas, el tema de esta noche es: Dios promete restaurarnos y bendecirnos, hermanas, si nosotros nos arrepentimos. Y ustedes en esta noche me van a decir: yo no tengo nada que arrepentirme. Mi vida es íntegra, un espejo delante de las hermanas y delante de Dios. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. El que pesa los corazones y el que sabe aún más allá, lo que les dije el año pasado. Si en este momento tuviésemos una pantallita aquí atrás de nosotros y se revelara todos nuestros pensamientos, ¿qué creen que las hermanas estuviesen viendo en mí? ¿O qué creen que yo estuviese leyendo en las pantallitas que está detrás de ustedes? Porque el Señor está escribiendo allí todo lo que pensamos. Entonces, esta es la condición. Miren, hermanas, este estudio lo hemos dividido en 5 partes muy claras. Cada vez, créanme que este estudio lo voy haciendo 3 veces y las 3 veces he terminado llorando. Hasta hace un momento, porque hay una parte, hermanas, en donde el Señor toca fuertemente mi corazón, porque yo también soy débil. Todas somos débiles y necesitamos de Cristo cada día y de su palabra. Del versículo número 1, hermanas, al versículo número 3, tenemos la promesa de restauración para un Israel arrepentido. Dios promete restaurar a Israel si es que Israel se arrepiente. ¿Y qué es arrepentirse, mis hermanas? Dice el diccionario que arrepentirse es dejar el pecado que he venido practicando. Obedecerle será el resultado de la restauración. Hermanas, esto quiere Dios con nuestros matrimonios. Si nuestros matrimonios en este momento están distanciados primero del Señor, y si como parejas, como esposas, estamos distanciados de nuestros esposos, el Señor quiere que en esta noche nosotros nos arrepintamos delante de Él y nos volvamos del pecado que hemos estado cometiendo
para volver nuestro corazón primero a Dios. A veces dicen, pero yo ¿por qué sigo actuando mal contra mi esposo? Hermanas, porque no nos hemos arrepentido. Porque el que se arrepiente de todo corazón y se humilla delante del Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque es Dios mismo en nosotras. Cuando las mujeres, mis hermanas, nosotras, las esposas, nos arrepentimos, volvemos a los brazos de ¿quién? De nuestro Dios. E inmediatamente a los brazos de nuestro cónyuge. Y viceversa. Cuando la mujer está alentándose por abandonar a su esposo, por abandonar a sus hijos, el que se arrepiente, hermanos, se vuelve al Señor y se vuelve a su esposo. Y deja esas prácticas y esos pensamientos de querer abandonar al hombre de su juventud y viceversa. El hombre deja ese pecado de querer abandonar a su esposa y de andar viendo por fuera lo que no tiene que ver. Si se arrepiente y se vuelve a Dios, ¿saben cuál es la promesa del Señor, mis hermanas, en esta noche? Que su palabra nos dice, es que Él va a restaurar nuestros matrimonios. Él va a restaurar nuestra comunión con el Señor. Hermanas, si ustedes hoy en la mañana leyeron la palabra del Señor, o hoy en el día, y ustedes no sintieron nada en su corazón, mis hermanos, hay una alerta, hay una alarma, porque significa que estoy viviendo una vida tibia. Pero cuando la palabra del Señor cala en lo más profundo de nuestro corazón y produce un cambio, significa que estoy dejándome que el Espíritu Santo de Dios me guíe y me cambie. ¿Saben lo que pasó, mis hermanas, con el rey Saúl? El rey Saúl fue a buscar unas asnas, no era rey todavía, fue a buscar unas asnas que se le habían perdido. Y en ese momento fue a consultar con Samuel, un vidente que en ese tiempo se le decía el profeta, porque sabían que él iba a decir dónde estaban las asnas. Pero en la soberanía de Dios había orquestado que a Samuel se le iba a presentar un hombre y que ese hombre iba a ser el rey de Israel, el primer rey, que Dios no lo quería poner, que el pueblo se lo pidió. Dios no quería un rey, porque el rey era Dios mismo, era un gobierno teocrático, teodiocrático gobierno, era un gobierno directamente de Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo, yo quiero rey, así como tenían Moab, así como tenían los fereceos, los gergeseos, los jebuseos y todo terminaba en seo. Todas las naciones paganas tenían rey. Yo también quiero un rey. Pero y además, Samuel, yo no quiero tus hijos, porque tus hijos andan en caminos malos. Nosotros queremos un rey. Entonces Dios orquestó todo para que Saúl venga a Samuel. Y Samuel lo ungió, pasó toda la historia. Y ¿saben lo que dice la palabra del Señor? Que vino el Espíritu del Señor y se posó sobre Saúl y le quitó el corazón, le quitó de su corazón todo pecado y lo hizo apto. ¿Qué significa, hermanas, que nos hizo apto? Le quitó ese corazón de piedra y le dio un corazón de carne. Nosotros no somos las mismas personas de antes de conocer a Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas. No somos borraditas y arregladitas, resarcidas. No, hermanas. Nosotros somos nuevas criaturas, porque Cristo nos hizo una nueva criatura. Entonces miren lo que dice el primer tema del versículo 1 al 3, la promesa de restauración para un Israel arrepentido. Sucederá, miren mis hermanas, dice del 1 al 3, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas. ¿Qué cosas, mis hermanas? Las cosas que dicen en los versículos anteriores. Miren, en el capítulo 29, versículo 25, dice, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, se encendió la ira de Jehová, y vinieron todas las maldiciones escritas en este libro, que más luego las vamos a ver. Entonces, viene un enlace en el versículo 30. Dice, sucederá que cuando hayan venido todas estas cosas, ¿qué cosas? Álzala para allá, las maldiciones sobre el Ponle pueblo por allá, por en la apartarse mesa, del en la mesa. Señor. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Hermanas, en el capítulo número 28
del versículo 1 al versículo 14, son 14 versículos que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Moisés. Estas bendiciones tú las recibirás si obedeces. Punto. Le dijo, tienes bendiciones si obedeces y vendrán las maldiciones delante de ti si no obedeces. Hermanas, ¿y saben cuántas bendiciones, cuántos versículos ocupa el Señor para hablarle las bendiciones al pueblo de Israel? 14 versículos. Pero miren cuántas maldiciones, hermanas, si nos olvidamos del Señor como se olvidó el pueblo de Israel, del capítulo 28, desde el verso 15 al 68. Exactamente, mis hermanas, 53 versículos utilizó el Señor para hablar de las maldiciones. Si es que el pueblo de Israel se iba tras los dioses paganos, se olvidaba de Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor solamente le dijo esto como advertencia? Israel decidió irse tras los dioses paganos. ¿Saben lo que pasó? Las mismas madres se comían a sus hijos. Más adelante, en el libro de Jueces, ustedes van a ver cómo las mujeres morían de hambre, el pueblo de Israel, y cada uno ofrecía a su hijo para despedazarlo, cocinarlo y comerse a sus hijos. Y una madre le dijo a la otra, vino delante del juez de Israel y le dijo, mira, yo me comí mi hijo porque moríamos de hambre y ella prometió también darme a su hijo y no me lo dio. Porque tenemos hambre y tenemos que comernos a nuestros hijos. Pasó. El Señor también, dentro de las maldiciones, en el capítulo 28, mis hermanas, del versículo 15 al 58, también habla donde dice, serás maldito tú en la ciudad y maldito en el campo, si te apartas de Dios. Dice, será maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo hoy, hermanas, en la mañana yo le daba como testimonio a mi papá, que vino a visitarme. Yo le decía, mis tías, mis tíos no saben por qué se le ha inundado el cacao. No saben por qué se le ha llenado de agua todo el verde. Han perdido cientos de dólares y ellos no tienen más que lo que viven de la finca. Ellos no entienden por qué y dicen que la tierra es mala, que la tierra es seca, que cuando está mojada, que es muy mojada, que cuando los ladrones, que porque los ladrones, que el monte, que porque el monte. Hermanas, que hasta que el veneno que venden es caducado para poder fumigar y tantas cosas. Pero no es eso, hermanos. La palabra del Señor dice, si nosotros nos apartamos tras nuestros dioses y nos olvidamos de Dios, hermanas, después de haberlos conocido, va a pasar todo lo que dice desde el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 15 hasta el versículo número 68, mis hermanos. 68, capítulo 28 del 15 a 68. 53 versículos para mencionar sobre las maldiciones. Pero el pueblo de Israel, hermanas, ¿qué hizo? Decidió su propio camino, así como ustedes y yo. Y eso es lo maravilloso que vamos a ver en esta noche. Libre albedrío que el Señor nos ha dado para hoy escoger el camino que vamos a seguir. Dice el versículo 1 del 30, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y te arrepientas en medio de todas las naciones donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Hermana, ¿sabes cuándo pasó esto? Esto pasó después que entraron a la tierra prometida, 70 años después. Ellos fueron esparcidos por los asirios, el pueblo de Israel por desobedecer. Después fue esparcido por los babilónicos. Después fue esparcido por los romanos. ¿Y saben dónde está hoy el pueblo de Israel? ¿Saben dónde está, hermano? Esparcido por todo el mundo. Por todo el mundo está esparcido. La Biblia lo advirtió, la palabra de Dios lo advirtió y la palabra de Dios se cumplió. Ellos decidieron, hermanos, y ellos fueron esparcidos. Lo que dice la Biblia. Y serás esparcido en medio de todas las naciones. Pero si te arrepientes, hermanos, dice el versículo número 2, y te conviertes. ¿Qué significa, hermanas, convertirse? Volverse del mal camino. Volverse del mal camino. Resulta que yo me iba para acá por el camino ancho y espacioso, pero yo me arrepiento, hermana, y me doy la vuelta. Me arrepiento y me vuelvo del mal camino que iba a seguir. Y obedezcas. Miren, la primera, ¿qué era? Te arrepientas. Segundo, te conviertas. Tercero, obedezcas a su voz conforme a lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanas, ¿qué pasó con Samuel? Samuel se dedicó a juzgar al pueblo de Israel, a guiarlo, a gobernar, viajaba de un lado a otro. ¿Saben lo que pasó?
Se olvidó lo más importante, hermanas. Sus hijos, hermanas. Hermana Samuel, el hombre dedicado al Señor desde el vientre de la madre, cuando Ana lloraba y lloraba por pidiéndole un hijo, Señor, yo te lo dedico. Pero se olvidó lo más importante, sus hijos. ¿De qué me vale, hermanas, a mí yo estar en esta noche predicando la palabra si mis hijos ni siquiera saben leer la Biblia? ¿De qué me vale, hermanas, ganar el mundo si perdiera mi alma y mis hijos se perdieran? ¿Con qué autoridad yo podría estar delante de ustedes? No tuviese autoridad dada de parte del Señor. Entonces, yo les animo, hermanas, lo que el Señor a mí me ha animado y también a través de mujeres ancianas me han animado, a dedicarle tiempo a nuestros hijos. Muchas aquí tenemos hijos pequeños. Hermanas, hagamos que ellos se parezcan a Cristo. ¿Y saben cómo se van a parecer a Cristo? ¿Cómo se va a parecer a Cristo mi hijo, nuestro hijo? ¿Cómo se va a parecer nuestros hijos? ¿Cómo se van a parecer a Cristo? Conociéndolo, ¿verdad? Cuando yo conozco a alguien, yo conozco a Susi, ¿qué pasa? Yo me voy a parecer a Susi porque voy a pasar mucho tiempo con ella y nos vamos a parecer y vamos a actuar igualitas. Si yo paso bastante tiempo aquí, en esta palabra donde me habla de Cristo, yo me voy a parecer a Cristo. Si nuestros hijos, hermanas, queremos que se parezcan a Cristo, yo voy a estudiar con ellos la vida de Cristo y les voy a enseñar. Yo no quiero que nuestros hijos me sigan a mí, yo no quiero que ellos me obedezcan. Estoy dolida porque te portaste mal conmigo. Hermanos, no nos victimicemos delante de nuestros hijos. El dolor que ellos deben sentir por pecar no debe ser por herir el corazón de su madre. Tiene que ser por herir el corazón de Dios. Mi hijito, ven, párate aquí. Con tu actitud has herido el corazón de tu Padre. Has herido el corazón de tu Creador, del que te hizo, del que murió en la cruz por ti. Hermanas, nosotros a veces nos creemos Dios. Y queremos que nuestros hijos nos respeten y que con la mirada esos niños se dobleguen así. Pero hermanas, entonces lo que el niño me está haciendo es tenerme temor. No está reverenciando a Dios con su comportamiento. Entonces, hermanas, ¿cómo está nuestra crianza? ¿Es una crianza que me reverencia a mí o es una crianza que reverencia al Padre, a Dios? Meditemos eso y analicemos en nuestros corazones. 3 cosas: arrepentirse, convertirse y obedecer. Nosotros, con nuestros hijos, ¿cómo? De todo corazón y con toda nuestra alma. Esto significa, hermanas, es cada día. Entonces, ¿qué pasará? Ahí viene el resultado maravilloso del Señor, hermanas, si hacemos estas 3 cosas hoy mismo y cada día, hermanas, porque la Biblia dice que cada día tenemos que morir. No hoy nada más. Todos los días tengo que morir a mi mal carácter, a mis actitudes malas, a mi actitud soberbia, a la falta de respeto, a mi orgullo espiritual, porque a veces podemos sentir orgullo espiritual, mis hermanos. Yo ya sé media Biblia, entonces yo no me junto con ella porque ella recién está empezando. Hermanas, a ver, hay también el pecado del orgullo espiritual, hay también el pecado de la autojustificación, que yo soy así porque mi marido me pegó toda la vida y porque yo no tuve papá ni mamá. Hermanas, somos nuevas criaturas, porque yo tengo que vivir dependiendo de un pasado, cuando Cristo ha cambiado mi mente y mi corazón. No tenemos que estar aferradas al pasado, no tenemos que autojustificar, es que yo soy así porque yo manipulo a mi esposo, porque es que yo fui fuerte, me crié sola y yo tomo mis propias decisiones, por eso no influyo a mi esposo en la administración del hogar. No, hermanas, eso nos manda la palabra del Señor. Y yo se los digo porque yo lo hacía, yo me autojustificaba, yo decía, ay, es que yo solita, triste, abandonada en el mundo. Por eso trato así a mi esposo, hermanas, y el Señor confrontó mi pecado. Estuve a punto de perder mi matrimonio, estuvimos a punto de divorciarnos. Y ahí el Señor, y ahí saben lo que dice, hermanas, me arrepentí, me convertí y le busqué al Señor de todo corazón. ¿Y saben lo que hizo Él? Él me restauró, hermanas. Y Él me hizo volver. Lo más importante que dice en el versículo 3. Entonces Jehová hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti, Mayra, de ti, ahí pongan sus nombres, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Hermanas, esta es una promesa. Si el pueblo de Israel se arrepiente, dicen los estudios que la mayor cantidad de judíos, de israelitas, están en Estados Unidos viviendo. Están esparcidos por todo el mundo, pero prioritariamente en el norte de América. Entonces, si ellos se arrepienten, hermanas, ellas volverán.
Si yo me arrepiento, mis hermanas, delante del Señor esta noche, nuestros hogares serán restaurados. Mi trabajo será sanado. Mi cuerpo, hermanas, me quejaba del cólico, de la hemorragia, que de la anemia, que de la mano, que todos, hermanas, y que me venían cada vez cosas peores. Y no estoy diciendo que tal vez a mis hermanas, a ustedes les dé ciertas enfermedades y es a causa del pecado. No, no siempre. Pero hermanas, si hay algo, si hay una aflicción que me lleva a los pies del Señor, bendita sea esa aflicción. Si hay algo, si hay necesidad en este día, si me falta para la merienda, y eso me lleva a arrodillarme y ponerme de pie ante el Señor, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, hermanas, me pasó lo del accidente y ahora no puedo estar mucho tiempo en la computadora porque lloro del dolor por la neuropatía, pero eso me volvió a los pies del Señor. Entonces es bueno. Mi accidente, hermana, es para la gloria de Dios. Si su situación familiar, si tiene un esposo inconverso, si tiene una persona que está a su lado y que le hace sufrir, o tiene un hijo que se le hace difícil el estudio, o tiene unas vecinas, hermanas, que es un aguijón para ustedes o sus familiares y tantas cosas, si estas personas le llevan a los pies del Señor, de gracias al Señor, mi hermana, por esas pruebas. No nos quejemos, hermana. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ay, ya no tengo agua. Ay, mucho maná. Ay, ya me cansé de las codornices. ¿Por qué no postrarse en tierra y decir, Señor, te necesito a ti más que al alimento, más que al agua, más que a la pena? Entonces, nos hará volver a nuestros esposos, hará volver a nuestros hijos si se encuentran descarriados, hará volver a nuestros familiares si no nos hablan, hermana. A mí no me hablaba media familia. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba en la razón. Hermanas, cuando yo decidí perder, cuando yo decidí ceder, cuando decidí entregarle mi orgullo al Señor, mis hermanas, el Señor empezó, ¿saben qué? A hacer volver el corazón de mi corazón a mi familia extendida. Eso no está bien, hermanas, que no nos llevemos con la prima, con la primo, con el tío, con el cuñado, eso no está bien, hermanas. Busquemos la reconciliación, busquemos el diálogo, busquemos amar, busquemos escribirles para preguntarles cómo están. No, es que no me hablen, yo no le hablo. Mejor yo en mi casa de lejitos con ellos. Eso no está bien, hermanos, porque ellos no conocen al Señor, pero por vuestro testimonio ellos vendrán a los pies del Señor. Yo les decía, mis tíos, que se le daña el cultivo, que se le ahoga el verde, ¿y saben por qué? Porque no buscan del Señor. Pero ahora que hablo con ellos y que oro por ellos, cuando tengo la oportunidad de invitarlos, los hemos invitado y han ido, han buscado al Señor, pero después ellos han decidido, ya no han querido ir. Entonces, yo no voy a convencerles. ¿Quién es el único que convence, hermano? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que da convencimiento de pecado, justicia y juicio. El segundo tema, mis hermanas, el segundo tema está del versículo 4 al versículo 6. Y como título está, regreso de los desterrados a la tierra de su herencia. Los antepasados de Israel eran Abraham, Isaac y Jacob. Abraham e Isaac, ¿saben dónde pastoreaban las ovejas de su suegro Jetro? En el desierto. En el desierto, en las tierras de Canaán. ¿Y a dónde quería hoy la nueva generación llegar? A las tierras de Canaán. Entonces, ¿qué significa? Dios le está prometiendo que si se arrepiente, iba a volver a sus desterrados. ¿A dónde? Nuevamente a la tierra que Él le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, aun cuando tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, ¿qué pasará, hermanos? Allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Es decir, Dios es el que me encuentra, hermanos. Y dice el 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredado en tus padres, y te multiplicará más que a todos tus padres. Es Dios que me encuentra, hermanos. Es Él el que me desarraiga del pecado, pero cuando yo decido arrepentirme y confesar los pecados. Hay tanto que decir, hermanas, de estos capítulos, pero miren el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, una palabra difícil, ¿verdad? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Cuando hay un pare, hacemos un pare, como el que hace la policía, un alto,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, de que vivas. Hermanas, saben que la circuncisión era una señal externa que el pueblo de Israel tenía que hacer. ¿Saben qué es la circuncisión? Es cortar el prepucio del pene de un niño. El pueblo de Israel tenía la obligación de ser circuncidado. ¿Saben por qué? Porque era la señal externa de que ellos eran el pueblo de Dios. Los paganos, las naciones que estaban alrededor de Israel, ellos no se circuncidaban. Entonces ellos era una representación externa del pecado. Pero la circuncisión en el pueblo de Israel es una representación externa que implicaba ¿qué? Un cambio interno. Como yo me he visto, mis hermanas, es una señal de un cambio externo, pero que primero ocasionó un cambio interno en mi corazón. Si Dios ha actuado en mi corazón, si Él está viviendo en mi corazón, yo voy a buscar vestirme, hablar y actuar para Él. Porque Él es mi Padre y yo a quien yo debo reverenciar. Entonces dice que la circuncisión era una señal externa, pero que empezaba de un cambio interno. Hermanas, ¿cuál es hoy en día en el pueblo cristiano es una señal externa fruto de un cambio interno? Ahora hay una práctica dentro del pueblo cristiano que es una señal externa fruto de un cambio interno. Es el bautismo. El bautismo es una señal externa de que yo me he arrepentido y me he convertido al Señor de todo corazón. El bautismo es una señal externa. Ya estamos aquí todas bautizadas, yo creo que sí, ¿verdad? Es una señal externa de un cambio, todavía no, de un cambio interno. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Saben que el prepucio en el niño era algo tan asqueroso? Era algo tan asqueroso, hermanas, que ahí se acumulaban bacterias, infecciones. Hoy en día, muchos niños llegan al hospital para ser operados del prepucio, para que le corten el prepucio, porque resulta que las mamitas no le han bajado desde chiquititos y eso se ha llenado de ese esmegma, y eso les ha causado infección. Y hay muchos niños que las madres no han tenido cuidado de ellos, no les han bajado y no les han limpiado, y cuando son adultos esos son los hombres que andan infectando a todas las mujeres de enfermedades de transmisión sexual. Y esas bacterias son las que ocasionan a que en la mujer, en el acto sexual, la contagie de hongos, de cándidas y de todos esos síntomas de picazón, enrojecimiento y todo eso que le da a la mujer. Son porque los hombres desde pequeñitos no han tenido el respectivo cuidado a sus madres de bajarle el prepucio, de limpiarle o de cortarle, llevarle al médico y todo lo demás. Por eso son la mayoría de las infecciones. A veces no es la mujer, a veces dicen que la mujer es la que no se sea bien. Esto les comento porque es muy importante. En la parte de salud, nosotros en el hospital, en la parte preventiva, animamos mucho a las madres para que les hagan cortar el prepucio a los niños, porque conforme van creciendo, esto va siendo causa de una infección. Mi esposo, cuando tenía 9 años de edad, casi se muere, porque la mamita le ha tenido un poco de temor bajarle su prepucio, y dice que eso se le ha cerrado, se le ha hecho como cemento, y ya no pudo orinar y se llenó todito de orina. Era así. A pesar de que le ponían para poder orinar, no podía, y tuvieron que hacerle una intervención. Entonces él nunca se olvida de eso, la mamá siempre cuenta. Entonces la circuncisión era tan asqueroso, hermanos, que el pueblo de Israel, que Dios despreciaba ese acto de contaminación, que mandó al pueblo a cortarse el prepucio. En carne viva les cogían el cuchillo afilado y les cortaban a los niños hasta los 9 años de edad. Todos tenían que ser circuncidados, imagínense. Esa era la señal externa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era apartado para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Hoy, hermanas, la incircuncisión representa el pecado del corazón. Antes era el prepucio. Ahora Dios le manda al hombre a que circuncide su corazón, a que corte el prepucio del corazón. No solamente al hombre, hoy le manda al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al anciano, al viudo y al que no está viudo. Hoy hablamos de la circuncisión del corazón. Hermana, ¿de qué tiene que circuncidar su corazón? ¿De cuál es el prepucio de pecado que está cubriendo su corazón? ¿Acaso chistes de doble sentido? ¿Acaso palabras corrompidas?
acaso pereza y desánimo por buscar de las cosas del Señor? ¿Cuál es el pecado que hoy está en mi corazón y que tiene que ser cortado y que tiene que ser circuncidado? Hermanas, cuando circuncidemos nuestro corazón, ¿saben lo que dice el Señor? Y nos volvamos al Señor de todo corazón, vamos a vivir. Vamos a vivir. Al final dice, a fin de que vivas. Me desarraigará del pecado y me hará apta ante el Padre. Con pecado, hermanas, no nos podemos acercar al Señor porque Él es un Dios santo. Él no puede tener contacto con el pecado. ¿Saben por qué Jesús gritó en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué? Porque realmente Dios lo abandonó en ese momento. ¿Y saben por qué Dios abandonó a su Hijo Jesucristo en la cruz en ese momento? Porque todo el pecado del mundo. Perfecto, porque Jesús en ese momento tomó todo el pecado de ustedes, mío y del mundo entero en ese momento. Y no podía tener comunión con el Padre en ese momento, porque el Padre, ¿qué es? Santo, puro, sin mancha, 3 veces santo. Hermanas, si el mismo Jesucristo no pudo tener contacto con el Padre porque estaba cargando el pecado de la humanidad, ¿qué pretendemos nosotros, hermanas, cuando oramos? Nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Vamos a tener estorbo, como orábamos hace un momento. Hermanas, si hoy estamos peleados con nuestros esposos, les gritamos, o les faltamos al respeto, o en el trabajo estoy criticando a mi jefe, o estoy quejándome por la falta de dinero, o estoy quejándome por muchas cosas, hermanas, hoy arrepentámonos. ¿Y saben qué? Alguien me aconsejó en este año y me dijo, Mayrita, yo iba pasando, iba a ver a los bebés a la clase, y me dijo, Mayrita, ven un momento, quiero decirte algo, me dice, de parte del Señor. Mayrita, ora para que el Señor desarraigue de tu corazón raíces de pecado que tú no los has visto, pero que están en tu corazón creciendo y están listitos para que en medio de cualquier debilidad salgan. Y yo me dio tanto temor, hermanos, yo dije, Señor, tengo pecados ocultos. Y yo comencé a orar, Señor, líbrame y ayúdame a ver pecados ocultos. Hermana, y comenzaron a salir los pecaditos, las mascotitas de mi corazón. Esas son las mascotitas. Las mascotitas del orgullo espiritual, las mascotitas de la pereza, las mascotitas de quedarme callada y no hablar, no predicar, no evangelizar en mi trabajo, las mascotitas de tantas cosas que han habido en mi corazón, de enojos, de resentimientos, comenzaron a salir las mascotitas. Entonces desde ahí, hermanas, comencé a orar para que el Señor me ayude a sacar todos aquellos pecados ocultos que yo no conozco, pero que el Señor sí lo sabe. Cuando nos volvemos a Dios, hambrientos, hermanas, de leer la palabra de Dios, en ese momento realmente hay una evidencia externa de un cambio interno. Hermanas, ¿cuántas veces nosotros, cuánto tiempo le dedicamos en el día a la palabra del Señor? En las 3 comidas, dicen los estudiosos, porque aquí todos estudian, hasta el tiempo del desayuno, el tiempo del almuerzo y el tiempo de la merienda. Dice que para las 3 comidas nos tomamos 2 horas, cada ser humano, como mínimo. Si para alimentarme físicamente, para este cuerpo terrenal que va a vivir 40 años, o 80 o 90 máximo, me alimento 2 horas diarias, ¿cuánto más para la palabra del Señor, que es eterna? Y es lo que me va a alimentar para toda la vida, para toda la eternidad, hermanas. No hay fin, no hay Ashley, no hay fecha para cuando mi vida espiritual vaya a terminar y vaya a decir, hasta aquí vivió Mayra en el cielo. No hay. Entonces, si 2 horas le dedico a desayunar, almorzar y merendar, hermano, por lo menos dediquémosle 2 horas a leer la palabra del Señor, a meditar, a escudriñar. Miren, ve, a rayar la escritura. Dice el profeta, a comer el rollo. Orar al Señor, ayúdame a comer el rollo. No entiendo cómo comer el rollo. Y era leer, meditar. Y cuando usted comienza a llorar, hermana, mientras está leyendo la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo le está hablando en ese momento. Esta área de tu vida yo quiero tomarla. Entonces, aquí es importante, hermanas, mencionarles algo. Quien se vuelve a Dios vive mejor. ¿Saben por qué? Porque el discípulo de Cristo no tiene vicios. El discípulo de Cristo no anda gastando en ropa cara. El discípulo de Cristo busca solamente las cosas necesarias. El discípulo de Cristo no anda pagándole a las mujeres ahí en las esquinas para tomarlas, ¿verdad? El discípulo de Cristo solamente busca administrar los recursos de Dios, porque son de Dios, no de nosotros.
Y en ese momento el discípulo de Cristo, ¿saben por qué vive mejor? Porque prospera, porque tiene salud integral, porque no toma, ¿verdad? No toma, no come grasa, no anda haciendo ayunos intermitentes, cuida su cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanas, en ese momento, ¿qué pasa? Vivimos mejor. Por eso los discípulos de Cristo vivimos mejor. A ver, no como hoy día el almuerzo y ni la merienda porque voy a bajar de peso, pero mañana como todo lo que no comí hoy en el almuerzo y la merienda. Entonces, no está bien esos ejemplos que nosotros le hacemos para poder bajar de peso. Eso no es correcto porque afectamos nuestra salud. El discípulo, él no sirve para nada. El discípulo, le digo porque mis compañeras así, hoy no, toda la semana se fueron al gimnasio y toda la semana no merendaron, hermanas, pero se cansaron. ¿Por qué? Porque hermanas, para poder tomar una decisión y para poder tener convicción en algo que quiero, debo ser firme. Debo tener, hermanas, convicción y decisión y decir hasta hoy. Pero no tienen a Cristo en su corazón, por lo tanto no tienen convicción de lo que quieren. Entonces a la siguiente semana ya están con el bolón, con el chicharrón, con el huevo frito, con la taza de café, y yo estoy así. Yo no les digo, te dije, no, porque nosotros no tenemos que actuar de esa manera, acusando. No. Sí sería bueno que coman un poquito menos. Entonces ahí como que les da a la conciencia, porque ya una semana antes ya les había dicho. Entonces, hermanas, vivimos mejor cuando nos volvemos al Señor y cuando lo obedecemos. Tercer punto, vámonos más rápido, que me cortan. Desde el versículo 7 al versículo 10, Dios le prometió al pueblo de Israel derrotar a sus enemigos y darle prosperidad. Ashley, Dios le prometió a los enemigos. Dios le prometió derrotar a los enemigos y darle prosperidad a Israel. Hermanas, les quiero contar aquí un dato curioso. Un dato curioso. Dicen los científicos, los investigadores, que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, lo que le había dado de la tierra prometida, eran 777,000 kilómetros cuadrados de tierra. Eso era lo que le correspondía al pueblo de Israel cuando iba a tomar Canaán y todas esas ciudades. Pero ¿saben cuánto tomó el pueblo de Israel? ¿Saben cuánto solo tomó el pueblo de Israel? Solo tomó el 10%. 77,000 kilómetros cuadrados. Es lo único. Y en el año de 1932 la ONU le dio al pueblo de Israel, a todos los desterrados que andaban por ser desobedientes, porque la Biblia lo dice, en 1932 les dio la ONU al pueblo de Israel la franja de Gaza. Se las dio y se lo dio como a título de ellos, le pertenece al pueblo de Israel. Busquemos la historia, lean y se van a dar cuenta. La franja de Gaza fue lo primero que la ONU les dio al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Peleando por la franja de Gaza. Están peleando por la franja de Gaza todos estos terroristas de Hamas y tantas cosas que están pasando hoy. ¿Pero por qué, mis hermanas? Porque Israel decidió darle la espalda a Dios y se cumplió todo lo que dice Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 68. Todo eso pasó, hermano. Y más adelante ustedes van a ver, estoy haciendo un estudio de la Biblia. El año pasado sí les comenté. Aparte de lo que estudiamos en la iglesia, es importante, hermanas, que leamos por lo menos la Biblia una vez en el año. Hermanas, hay personas que dicen, yo he leído la Biblia 8 veces en el año, hermano. Me la sé todita de tapa a tapa. Antes escuchaba que decía que hay una hermana en la iglesia que dice que él tiene 50 versiones de la Biblia, tiene 50 Biblias en la casa. Pero pregúntale cuántas de esas por lo menos ya se sabe. No se sabe, porque él es coleccionista de Biblias, pero no lee la Biblia. Él va, muchos años tiene sintiendo, pero él no ha sido convertido. Cristo no está en su corazón. Entonces, hermanas, 77,000 kilómetros cuadrados fue lo único que tomó el pueblo de Israel. ¿Cuánto le faltó? 700,000 kilómetros cuadrados. ¿Y sabe lo que pasa con nosotros? Somos igualitas al pueblo de Israel. El Señor, hermanas, tiene muchísimas bendiciones. Hay Biblias que están subrayadas con las bendiciones del Señor para nosotros. ¿Y saben cuántas del 100% nosotros tomamos? El 0.00001% de las bendiciones. Por temor, por desobediencia, porque no escudriñamos las escrituras, porque no las leemos para ver cuáles son las promesas. Aquí dice, si leo en la mañana, en la noche y si medito, me va a ir bien a mí, a mis hijos y a toda él. Pero como no leo, yo no sé cuáles son las promesas del Señor. Igualito que el pueblo de Israel. Tenía 777
77.000 kilómetros cuadrados a tomar y solo tomó el 10%, dice la historia. Y hasta hoy solo tiene el 10%. ¿Por qué? ¿Porque Dios no se lo quiso dar? No. Dios es bueno. Él es bueno. Pero fue porque el pueblo de Israel no quiso seguir al Señor. Dios puede restaurar cualquier condición del hombre, hermanos. Y miren lo que dice del versículo 7 al 10. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tus entrañas, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para bien. Hermanas, aquí dice abundar en la obra de tus manos, en tu trabajo, en la peluquería de Ashley, en el hospital donde yo trabajo, en la hermana donde da clases, en la hermana donde trabaja, en la hermana donde trabaja, Araceli donde trabaja. El Señor nos va a hacer abundar, siempre y cuando, ahí hay una palabra condicionante, hermana. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, a ver, mijito, si usted me saca buenas notas en la escuelita, siempre y cuando me saquen buenas notas, yo te voy a comprar el regalo que tú quieras. Así nos dijo el Señor. Siempre y cuando, dice el versículo 10, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas tus mandamientos, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en tu matrimonio, te va a ir bien en tu casa, te va a ir bien en la calle. Hermanos, por donde yo vivo están vacunadas las fincas, pero la gloria al Señor, hermanos, que con una mallita chiquitita que tenemos de cerramiento, hermano, ni siquiera el ladrón se ha metido por la parte de al lado, de los terrenos de al lado, pero nosotros ni la puerta, hermano. No es porque tengamos pitbull o porque tengamos el cerramiento eléctrico que de 25 metros, ni porque tengamos los mejores guardias de seguridad, hermano. Es la gracia del Señor la que las ha guardado y me ha guardado a mí hasta hoy. Usted puede tener los mejores cerramientos, hermano, los mejores guardias de seguridad. Usted puede tener el carro más sencillito, aunque tenga muchísimo dinero, para que la gente no vea que usted tiene, pero eso es por gusto. Dice la palabra del Señor, si Jehová no guardare la ciudad, en vano están los guardias. Si Jehová no es el que edifica, en vano están los edificadores, hermano. Todo es de Dios. Entonces, no creamos que por dedicarle más tiempo a nuestro trabajo, vamos a tener más y vamos a poder pagar nuestras deudas. Así pensaba yo. Yo decía, no, necesito más trabajo para poder cancelar aquí. Hermanas, cuando volví mi corazón, lo que dice el versículo número 1 y 2, cuando me arrepentí, cuando me convertí y cuando decidí obedecer la voz del Señor, hermanas, el Señor me cambió y me retrocedió de ese camino que yo iba para allá y me hizo dar la vuelta. Hermanas, y comencé a escoger la mejor parte, la que escogió María, la cual no le será quitada. Estar a los pies de Jesús. Congregarme, leer la palabra, hermana, y nosotros llegamos a las 9:30 de la noche los miércoles y los viernes después de orar en la iglesia, en un lugar oscuro, por donde nosotros vivimos, ustedes vieron. Pero hermana, hasta hoy, jamás saliendo de la iglesia, a nosotros alguien nos ha ido siguiendo. Jamás, para la gloria del Señor, alguien nos ha dicho detente o robarnos. Cuando nos robaron fue con un día, de día salimos a comprar unas cosas y comenzamos a caminar por la calle. Yo pensé que me estaba diciendo un día me detenga. Ahí fue que me robaron porque no fuimos en la moto, sino que fuimos caminando. Ahí como buenos con la cartera, con el celular y todo, dando lugar nosotros también. Pero jamás, hermanas, nosotros, cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, Él envía ángeles que acampen a nuestro alrededor y no hay absolutamente nada que nos pase. Pregúntenle a aquellas personas que han salido de la iglesia y que han sido robadas sus casas, que le han robado el carro mientras estaban sirviéndole al Señor. Yo no he escuchado, hermano. Yo no he escuchado que se han enriquecido porque decidieron quedarse en la casa o en el trabajo, trabajando, porque en ese tiempo hay que hacer más dinero. Yo escuchaba ayer mami que decía, era la tentación de que los domingos se vende más, que la gente está más libre, que viene a comprarme, pero decidí dedicarle ese día al Señor porque la Biblia dice, no lo digo yo, dice la Biblia, guardarás el día de reposo para santificarlo. Ese día es para el Señor, para servirle, para leer, para orar, para congregarse, para abrazar al hermano, para abrazar a la hermana, para animar, para aconsejar. Pero Satanás es astuto, hermano. Él ha venido a destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Él quiere destruir todo, hasta nuestros hijos. Y Él es astuto y Él sabe dónde está nuestra debilidad. Esta tiene deudas. Esto. Ahí le voy a dar. Hermanas, cuando decidimos poner a Cristo en primer lugar, ahí estamos desterrando a los dioses paganos que el pueblo de Israel puso delante del Señor y le dio la espalda.
cuando desterramos muchas veces esos ídolos. ¿Cuál es el ídolo? Todo aquello en lo que ocupo más tiempo. Si mi celular, junto todo el tiempo que en el día utilicé el celular y son 9 horas, resulta que el teléfono es mi ídolo. Cuando mis hijos, ay no, pobrecito, no, venga, papi, no lo puedo mandar al culto de niños porque se me va a caer de las escaleras, no lo puedo mandar para acá porque esto, no puedo ir a la iglesia porque el bebé se me enfría, porque el bebé le da tos, porque el bebé se me moja. Una vez el pastor dijo, ¿qué es azúcar usted? ¿Qué es azúcar su hijo? ¿Que se van a derretir? ¿Qué? Llegamos mojaditos un día a la casa porque allá en Milagro es invierno. Hermana, cogimos, nos cambiamos, nos tomamos un agua caliente, ni tos, ni gripe, porque sabíamos de dónde veníamos. Veníamos de doblar rodillas, hermanas, orando por cada una de nuestras necesidades. Entonces, si es que obedeces la voz de Jehová tu Dios, dice el 10, para guardar tus mandamientos y tus estatutos, y ahí viene otra vez, el 10 la última parte, y si es que te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué pasará? El Señor nos hará abundar, lo que dice en el 9, en todo. Hermana, dice aquí, mira aquí, es tan hermoso como el Señor le importa a la familia. Dice, y te hará abundar en el fruto de tus entrañas. ¿Saben cuántos hijos hoy en día tienen los sicarios, las mafias? 8, 9 niñitos. Y son los que son capturados de chiquito para allá en la costa. Están robando de 9 añitos, de 10 añitos y ya están matando. El que mató ahora último un policía fue un niño de 11 años con un arma así, que pesa como más de 7 kilos. Imagínense una criatura ya matando. El hijo del sicario tiene 8 hijos, pero el creyente tiene 1. Y ahora ya no. Ahora el creyente prefiere tener mascotas como hijo. Ay, es mi hijito, es precioso, es mi criatura. No quiero tener hijos porque los hijos cuestan. Hermanas, la palabra del Señor, Dios le dijo al pueblo de Israel, si tú me obedeces, yo haré abundar tu tierra, tus entrañas, tu vientre, tus animales. Yo le he dicho esto a mis tíos, vuélvanse al Señor de todo corazón y créanme que por más tierra mala que sea, va a prosperar. Oigan, hermanas, es un solo terreno, la mitad de ellos y la mitad de nosotros. En la mitad de ellos está llenito de agua, está la tierra seca, pero en la mitad que está al ladito de nosotros, el monte verdecito, las plantas creciendo, hasta el monte crece, todo bonito, hermanas, y es porque nosotros lo cuidamos mejor, porque nosotros le tenemos mejores abonos, porque nosotros, es la gracia de Dios, es porque hemos decidido seguir a Cristo. ¿Qué dice Josué 24 del 14 al 15? No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y las bendiciones están claritas. Yo les animo que hoy que lleguen a su casa lean Deuteronomio capítulo 28. Ahí están las bendiciones del 1 al 14 y desde el 15 al 68 las maldiciones. Y esas no son solas, que hermana, esas solas son para el pueblo de Israel. Son para nosotros hoy. Amén. Y el cuarto punto, hermanas, del 11 al 14, la maravillosa accesibilidad a la palabra de Dios. Hermanas, yo he tenido la oportunidad de viajar a un país en el año 2011 donde usted no puede ir con su Biblia. Usted no puede ir así. Gloria a Dios porque hoy tenemos Biblia aquí, tenemos Biblia allá, tenemos Biblia por todos lados. Cuando viajé a Cuba para poderme congregar, estaba allá, fui a estudiar 1 mes y medio que me dieron la oportunidad de ir a probar unas materias, fui becado. Hermanas, yo fui con mi Biblia y con mi convicción de que yo tengo que leer todos los días. Tenía en ese tiempo, me acuerdo, 21 años de edad. Hoy día tengo 35 años por la gracia del Señor. Y yo me acuerdo que yo leía la Biblia. Y yo lo primero que llegué es a ver el cuarto, todo, donde estaban mis compañeros, había de todos los países en ese edificio, ahí en Cuba, en Santa Clara. Y lo primero que yo comencé a preguntar, disculpe, y por aquí leen la Biblia, dice, te ocurra mencionar que tú eres cristiana, me dijeron los docentes. Dice, te ocurra, porque aquí no se permite la libertad de culto. Aquí adoran al Che Guevara, aquí adoran, hay diferentes dioses, pero allá no se permite, en ese tiempo, no sé ahora, no se permitía que ustedes anden con su Biblia, ni que se congreguen, ni nada. Hermanas, Dios es tan bueno que en su soberanía orquestó que en el cuarto donde yo estaba, al lado, habían unos nigerianos, unos negritos. Y esos negritos, un día yo les escuché que estaban cantando la canción Eres Todopoderoso, porque también hablaban español. Eres Todopoderoso. Entonces yo fui, toqué la puerta, porque mis compañeros se habían ido a pasear, a los bares, a todas esas cosas, a conocer Cuba, los bares, ya me imaginaba cómo era eso. Entonces yo me quedé en un cuartito y yo fui, le pregunté, le digo, disculpe, ¿cuánto tiempo usted tiene acá viviendo? Yo tengo 3 años.
¿Cómo estás? Me dijo. Se nota el creyente. ¿Cómo es el creyente? Es acogedor, es amable, te mira con una sonrisa, te abraza, es sociable. Ese es el discípulo de Cristo. Y cuando yo le hablé, yo detecté que había algo diferente en él. Entonces él me dijo, ¿quieres conversar? ¿Quieres que te presente a alguien? Le digo, yo soy cristiana. ¿En serio tú eres cristiana? Era sábado. Te invito, mañana domingo nosotros nos congregamos. Hermanas, para no alargarles el asunto, nos salimos del edificio, caminamos como 10 minutos. Yo no tenía temor. Eran unas personas, unos negritos altos, flaquitos, daban hasta miedo. Ellos estudiaban medicina ahí. Y me llevaron como más de 5 o 10 minutos caminando y llegamos a una casa. En esa casa atravesamos una puerta, había unas personas como que sentadas tomando café, entramos a otra puerta, hermanas, para no alargarles, entramos a una tercera puerta y en esa tercera puerta había un cuarto cerrado que no tenía ventilador, que no tenía aire acondicionado, que no tenía absolutamente nada, que solamente tenía unas 20 sillas y todos estábamos así apretaditos. ¿Y saben lo que estaban haciendo ahí? Leyendo la palabra del Señor y orando. Y mi corazón era lleno de gratitud. Yo, gracias Señor, porque el lugar donde tú me llevares, a donde yo fuese esparcida, Señor, allí iba a tener la palabra del Señor. Allí todo ese mes y medio el Señor me trató, estuvimos ahí reunidos, íbamos a predicar. Mientras mis compañeros iban a conocer todas las ciudades de Cuba, tomando, bailando en chivas y todo, yo me dediqué a buscar lo mejor, lo que no me iba a ser quitado, estudiando la palabra del Señor y predicando en el hotel, escapando que nos maten, porque allá no pueden adorar a nadie más que al Che Guevara. Nos llevaron hasta a ese museo del Che Guevara, donde todos adoran al Che Guevara, donde tienen tatuado el Che Guevara, donde tienen el collar del Che Guevara, donde su Dios es el Che Guevara, en Cuba. Entonces, hermanas, ¿por qué les digo, por qué les cuento esta historia? Porque obedecer al Señor no es difícil. Uy, hermanas, que eso que usted me está diciendo de leer la Biblia 2 horas por lo menos en el día es dificilísimo. No, hermanas. La gente creía que los dioses estaban distantes de los seres humanos. No sé si ustedes han leído la historia de Gedeón. Cómo Gedeón, que cuando llamó al Señor, el Señor enseguida le hizo la obra, todo. Cuando Elías también llamó, el Señor obró al frente de todo. Pero ¿qué hacían las naciones paganas? Era que invocaban. Era que invocaban para que vengan sus dioses. Y venían los dioses. No. Ellos tenían que llamar a sus dioses para que los dioses vinieran. A veces los dioses ni venían. Pero ¿saben qué significa Jehová? Jehová significa Dios cercano. Nunca se olviden eso. Jehová significa Dios cercano. Es decir, que el Jehová del pueblo de Israel era el Dios que estaba al lado de ellos. No tenía que invocarlo de aquí a 20 minutos hasta que venga y descienda el fuego como descendía sobre las naciones paganas. No, Jehová era el Dios cercano. Por eso es que a cada rato, si ven que en la Biblia se repite, yo soy Jehová tu Dios. Amén. Yo soy Jehová tu Dios. Es por eso, hermana. Porque le recuerda a él, ustedes, a mí, que Él es Jehová nuestro Dios, que está aquí al lado de nosotros y que está hoy dentro de nosotros. Y miren esto maravilloso, hermano. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cuál? Esto, hermanas, miren. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está en el cielo para que Mayra diga, ay, ¿quién subirá al cielo para irme a traer la palabra de Dios que está allá arriba? Y tampoco no está al otro lado del mar para que digas, ¿y ahora quién si yo no sé nadar? ¿Quién me va a pasar al otro lado para traer la palabra del Señor? Si estoy en Cuba, ¿cómo voy a traer la palabra del Señor? Aquí yo no puedo leer la Biblia, aquí me matan, prefiero mi vida antes que leer la Biblia. Hermanas, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Qué hermoso, hermanas, qué maravilloso. Qué maravilloso lo que el Señor hoy nos da. ¿Y saben por qué no está en el cielo? ¿Por qué no está en el cielo la palabra del Señor? Porque ya Cristo vino. Porque Cristo es Dios, hecho hombre y ya vino. Habitó 33 años con nosotros. Y ahora no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Dios. Dios mismo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. No está al otro lado del mar para que digamos, ¿y ahora quién nos va a traer la palabra del Señor? Está aquí. Qué hermoso, cuántos ejemplares tenemos. Hermanas, y aquí habla la importancia de memorizar la Biblia. El mes pasado, hermanas, tuve la oportunidad de predicarle a una doctora especialista con todos los conocimientos, con todos los títulos, tiene como 7 maestrías, es especialista en anestesiología y todo. Y vino
a mi oficina, donde yo estaba sentado ocupada haciendo una matriz, hermanas, que tenía que entregar rápido. Y yo ya le había hablado a ella de Cristo, pero nada. Yo decía, viene a ver, pero igual yo seguiré haciendo. Entonces ella me dice, es que dice, lo que pasa es que estoy mal, voy a dejar a Camilo, voy a dejar a mi esposo. Y yo le digo, y ahí te vas a sentir mejor. ¿Y saben lo que me dijo? Oiga, Licen, mírenme un ratito, porque yo estaba en la computadora. Miren cómo es el enemigo, cómo él nos quiere distraer del propósito eterno para el cual hemos sido llamados. El Señor no me llamó para que esté clavada en la computadora tecleando y entregando rápido el informe. El Señor me llamó para que ustedes y yo hagamos su obra aquí en la tierra, para que seamos embajadores de Cristo, para que hablemos de las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanas. Ese es nuestro propósito. Usted está en la casa criando hijos, no es para engordarlos, hermanas, es para guiarlos a Cristo. Usted está en su casa, usted está en su trabajo, mi hermana, enseñándole a chicos. No es para que sean los mejores estudiantes, los presidentes de la república, son para que esos chicos escuchen del evangelio de Cristo. Hermana, si usted está en su trabajo vendiendo, hermana, no es para que venda la mayor cantidad de carne, de pollos y todo, y que sea la mejor vendedora, hermana. Su propósito es allí evangelizar, es hablar de Cristo al perdido, hermanas. Ese es el propósito por el cual estamos en la tierra. Si no lo sabíamos, hoy el Señor nos lo dice. Ustedes están aquí para honra, gloria y alabanza ¿de quién? De su nombre, de Dios. Entonces, si no estamos haciendo eso, hermanas, no hay propósito para estar en esta tierra. No hay propósito. ¿De qué le vale al hombre? Dice el sabio Salomón. Gastar todo, investigar, buscar, inquirir. Si todo lo que se hace debajo del sol, ¿qué es? Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces es la importancia de memorizar la palabra. Y para terminar, lo último, mis hermanas, del versículo 15 al versículo 20, tenemos la libertad para decidir entre la vida y la muerte. ¿Quién sabe qué es el libre albedrío, hermanas? Que nosotros decidimos lo bueno y lo malo. Cada uno decide. Muy bien. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres volitivos. ¿Quién sabe qué es un ser volitivo? También. Es un ser que tiene tres cosas, tres atributos: mente, emociones y voluntad. Esto ya debemos saber. Esto tiene que ver en el primer año de escuela de líderes. El Señor Jesucristo fue una persona, cuando estuvo aquí en la tierra fue hombre, porque Él tuvo mente, emociones y voluntad. Ustedes y yo tenemos mente, emociones y voluntad. No lo olvidemos. Entonces por eso somos seres volitivos. Cada uno decide. Hermanas, yo hoy decido si saliendo de aquí me voy a pelear con mi esposo y le voy a gritar y acabo con mi matrimonio. Yo hoy decido. O yo hoy decido volver mi corazón al Señor y buscarlo de todo corazón y obedecerlo y someterme a lo que dice la palabra. Sométase a su esposo y respete a su marido. No lo digo yo, lo dice Efesios, la palabra del Señor. Honre a su padre y a su madre, a los niños, a los esposos. Manda a amar a sus esposas, a tratarlas como vaso frágil. Hermanos, la palabra de Dios es clara, está aquí. Nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir, leerla y guardarla en el corazón para poder obedecerlo. Y lo que les dije es que, hermanas, que cada vez que lo leo yo me pongo a llorar porque es algo que es el Señor que lo está taladrando en mi corazón. Dice lo siguiente: yo te mando hoy, primero, que ames a Jehová tu Dios, dice el 16, que ames a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en sus caminos. Y tercero, que guardes sus mandamientos. ¿Para qué? Cada vez, hermanas, que ustedes lean la Biblia y vean un deténganse. Significa que lo que estuvo antes es una condición para lo que se va a cumplir después. Hágale un alto. Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual tomarás posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas de extraviar y te inclinas a dioses ajenos y le sirves, ¿qué dice, hermanos? El 18. Yo os protesto que de cierto moriréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra. 19. Esto es impactante. Moisés le dice, hermanas, Moisés le dice al pueblo de Israel lo siguiente. ¿Saben por qué? ¿Porque Moisés era Dios? No. Porque Moisés estaba guiado por el Espíritu Santo. Y sabía, hermanas, Moisés sabía que Israel, cuando Moisés iba a morir, ellos iban a volver a los dioses paganos. Y lean Josué, hermanos. Lean Josué, lean Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 1. Y miren todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo que Moisés dijo que no hagan, eso hicieron. Y miren lo que dice, hermano. Pongan sus nombres aquí. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy. Hermanas, miren, ese cielo que está allá afuera y esta tierra que está ahorita aquí.
es testigo de lo que hoy Dios está hablando a sus corazones y a mi corazón a través de mi voz. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mayra, escoge la vida. Moisés le dice, Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés y hoy a nosotros: hermanas, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Saben qué maravilloso es? Hace 2 meses que un pastor predicó y dijo: hermanas, yo soy la 3ª generación de cristianos en mi familia. La 3ª generación. Entonces significa que mis abuelos fueron cristianos, mis padres fueron cristianos y que yo hoy sigo a Cristo. Y la 4ª generación serían nuestros hijos que están por ahí siguiendo y sirviendo a Cristo. Hermanas, qué hermoso. Y yo era, Señor, yo lloraba en ese culto diciéndole: Señor, yo anhelaría algún día estar parada enseñándole a las mujeres y diciéndole: yo soy la 1ª generación de aquellos que conocieron a Cristo, o la 2ª en mi familia, y nuestros hijos y mis nietos son la 5ª generación de aquellos que seguimos y servimos a Cristo de todo corazón. Hermanas, si esa es su meta en esta tierra, usted ha entendido el propósito por el cual está aquí todavía. Pero si está esperando tener un carro, una casa, vestido, riquezas y todo, hermana, estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Estamos perdiendo el tiempo. Hoy pongo por testigos al cielo y a la tierra. Tú escoges. Tú escoges, le dicen. Hermanas, Cristo había venido a salvar al que se había perdido. Pero ¿saben qué pasó? El hombre tenía que arrepentirse, hermano. ¿Qué pasó cuando llegó a Jerusalén? Volvió a sus malos caminos. Siguieron a dioses ajenos, a los dioses de aquellos pueblos que se encontraba, porque el Señor, perdón, el Señor, o sea, les mandó que a todos esos de ahí, de los que estaban en medio del pueblo de Israel, porque Dios les dio toda la tierra, y entonces ellos no expulsaron a algunos que, como digamos, que estaban ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces ellos, o sea, metieron ahí al pueblo juntamente con ellos. Eso fue lo peor. Y copiaron las costumbres paganas. Eso fue lo más terrible. Y adoraron a los dioses de ellos. De... Y se olvidaron de Dios, del que les había ayudado. Hermanas, nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros imitamos a Cristo, no al pastor. Nosotros imitamos a Cristo, no a las hermanas que están aquí enseñando. Nosotros imitamos a Cristo y nosotros llevamos a que nuestros hijos y a las personas que nos rodean, imiten a Cristo. Para terminar, lo que les iba a decir, esta doctora muy preparada me dijo: Listen, por favor ayúdenme, siento que me muero, me quiero matar. Ella ya había escuchado el mensaje del Evangelio que hace 1 año le había dado, pero ella no quiso buscar a Cristo. Y en ese momento, hermana, ella quería suicidarse porque estaba siendo vacunada por estos mafiosos. Entonces ella ya no sabía qué hacer, estaba tomando pastillas para la depresión, estaba con lo uno, con lo otro, y al esposo lo iba a dejar. Entonces yo dejé de hacer lo que tenía que hacer en la computadora y la miro y le digo: Betty, tú no necesitas pastillas para la depresión, tú no necesitas un hombre para ser feliz, porque tú dices que no eres feliz ya con él. Tú lo que necesitas es a Cristo. Hermanas, nosotros no necesitamos a una presidenta o a un presidente de la república. Nuestro país necesita a Cristo. Nosotros, hermanas, necesitamos que el pueblo y el corazón del pueblo se vuelva a Cristo. Y ahí todo cambiará. No un presidente ni una presidenta. Entonces ella dijo: por favor, muéstreme a Dios, porque ella me decía que era católica, apostólica, romana hace 1 año antes. Entonces me dice: por favor, dígame cómo puedo ser una hija de Dios. Entonces ahí yo le expliqué, hermanas, y me venía versículo tras versículo, que ahorita ya ni me acuerdo, pero me venía en ese momento versículo tras versículo. Yo le contaba a mi esposo en la noche cuando llegué llorando, agradecida por la oportunidad que el Señor me dio de guiar a una persona a Cristo. Hermanas, cuando nosotros memorizamos la palabra y cumplimos lo que dice 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la enseñes, para que la pongas por obra, ahí hemos entendido cuál es el propósito de nosotros en esta tierra. Entonces, ahí la importancia de memorizar la palabra. Tengamos por costumbre, buena costumbre, hermanas, aprendernos un versículo por semana, memorizarlo. Memoricemos los mandamientos, memoricemos la palabra del Señor, porque nunca sabemos cuándo nos va a llevar la prueba y vamos a necesitar, hermanas, la palabra del Señor. Y para terminar, hermanas, ¿qué dice Josué 1:8?
Josué 1:8, ¿qué dice? Está cerquita, por ahí cerquita. Está a 2 hojitas. Dice lo siguiente, siempre leemos Josué 1:9, porque nos gusta, ¿verdad? Y hermana, y a la final dejó al marido o no dejó al marido. A ver, te están diciendo Josué 1:9. Ya después, ya les termino el desenlace, porque eso ya pasó hace 2 o 3 meses. Siempre leemos el 9, porque el 9 como que me gusta, el 9, ¿verdad? Como que me gusta que el Señor me esfuerce, que me diga que soy valiente, todo. Nos olvidamos del 8. Nos olvidamos del 8, que no es más importante, pero que sí es importante. Dice, que nunca se aparte de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche, solamente en la noche, hermano. De De día y de noche has de meditar en él, hermanas. No es religiosidad que usted se ponga a leer la Biblia en la mañana, en la noche, en la tarde. No, hermana, eso es obedecer lo que dice la palabra del Señor. Para que guardes, ahí está, miren, el famoso guardar que les iba enumerando en el capítulo 30. Para que guardes, para que hagas, para que cumples todo, o solo una palabra. Todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu negocio, harás prosperar tu trabajo, harás prosperar tu matrimonio, harás prosperar tus hijos, harás prosperar tu familia, harás prosperar tu tierra, harás prosperar tu barrio, harás prosperar tu ministerio, harás prosperar. ¿Y qué pasará? ¿Y solamente algunas cosas le saldrán bien? Todo le saldrá bien. Hermanas, nos olvidamos de esta parte. A veces solamente leemos el 9. Está dañado. Una